Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo, donde quiera que haya un puertorriqueño. Hoy, lunes 29 de diciembre, después de una breve pausa ante el día de Nochebuena, lo que íbamos a hacer en el 25, que lo logramos. Y estamos aquí en Noticias con Café, a pesar de que todavía estamos de fiesta y yo espero que ustedes también. Vamos a traer una investigación que empezáramos el pasado jueves 26 de diciembre. Cuando amanecimos con la información de que el gobierno de Puerto Rico había utilizado, realmente el jueves 25, el viernes 26, había utilizado el día festivo del 24 de diciembre, en la Nochebuena, para bajar lo que es el principio de la aprobación de una declaración de impacto ambiental en el caso del megaproyecto Esencia en Cabo Rojo. Y vamos a traer una primera parte, créanme, bien puntual con relación a lo que ya ha trascendido esta mañana cuando publicáramos lo que es nuestro repaso a por lo menos 5 tomos de los 16 que están designados en la Oficina de Gerencia de Permisos para trabajar en la declaración de impacto ambiental de Esencia. Porque son 16 tomos y 8,500 pliegos. Nosotros solamente pudimos atender, repasar y ser más específicos en aquellas áreas que nos parecían más importantes para traerle la información que en efecto traemos hoy. Vamos a hablar de un solo tema adicional porque también vamos a entrevistar a la senadora María de Lourdes Santiago, porque ella tuvo específicamente el pasado viernes un comentario sobre esa determinación de OCPE de bajar el día de Nochebuena con una notificación de un cumplimiento parcial a la declaración de impacto ambiental de Esencia. Y el segundo tema está relacionado definitivamente con todo lo que vamos a hablar en relación a cómo el gobierno se organiza o no se organiza alrededor de un proyecto que amenaza el litoral costero de Cabo Rojo. Porque el segundo tema es lo que no parece importarle a la fortaleza en términos de los informes del cambio climático que están en espera de la fortaleza, y ahí surge lo que hemos venido viendo desde que este gobierno asumió posición
el 2 de enero en la legislatura y en la fortaleza las diferencias entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y la gobernadora Jennifer González Colón. Así es que yo creo que tenemos el día lleno, por lo menos la hora llena. Pero antes quiero felicitarlos, ya los felicitamos hasta con música a través de nuestras plataformas, que hayan pasado una excelente Nochebuena, una mejor Navidad, aun cuando el 26 de diciembre ya nos enteramos de cómo estaban aprovechando las fiestas para por debajo del radar aprobar algo importante en todo el tracto de permisos para tratar de imponer un proyecto que no solamente ha tenido denuncia y ataque de parte de las comunidades de Cabo Rojo, sino del país, la comunidad científica y todos aquellos que conocen de primera mano lo que pueden o no puede hacer un proyecto de esta magnitud en la costa de Puerto Rico. Agradecida a todos los que están por ahí, a todos los que nos han apoyado en nuestro esfuerzo a través de sus donativos. Ya veo que por aquí hay gente lista y activada. Gracias, J. Rodríguez, por tu aportación. A todos los que quieran hacerlo, saben que lo pueden hacer a través de este chat. Edgardo Núñez, Vivian López está por ahí, Luis Maldonado, Milagro Fontán, Gabinario, Sandra García, Rafael Sayas, Nereida Ramos, Eliezer Ortiz, Frank Dávila, Ixes Camilo, Mildred Lozada, Berenic, siempre Tito Crespo y FIFA, saludos. Sandra Infanzón, Heidi Ramírez desde Michigan, Daniel Ortiz, Nicolasa, Humberto Rodríguez, Bodrogo, Mick Berni, Johanna Álvarez, Magali Osorio, Luis Matías, Eneida Soto, amiga, saludos, J. Rodríguez, Tati Pérez, Olga Inés, Norma Rivera, Norberto Cancel, Yanni Moreno, Nelson Guzmán, está todo el mundo por ahí. Y Carlos Narciso, Rita Guzmán, Andrea Ortiz, Edgar, Mildred Lozada, Norma Rivera, Vivian López, Irvin Maldonado, gracias por estar y por tu aportación siempre. Johanna, felicidades a todos, a ti también. A la carga otra vez. Estamos aquí a la carga. Johanna, gracias por tu aportación. Vamos a la información que tiene que ver con lo que le dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, a Jennifer González Colón cuando, y citando a una entrevista o un comentario realmente, una petición de información que le hizo el periódico El Nuevo Día, específicamente la colega Leisa Caro, a la Fortaleza sobre el informe sobre el cambio climático, y la Fortaleza le dijo que no había sido recibido. ¿Y qué hizo Tomás Rivera Schatz? Le colocó en su mensaje mañanero a Jennifer González y a los funcionarios de la Fortaleza lo que es el acuse de recibo de este mismo año, de noviembre del 2025, sobre el envío del proyecto y lo que contestó Fortaleza. Esto es importante a la luz de lo que nosotros vamos a discutir y a la luz de tanto que hemos discutido de dónde está la organización del gobierno de Jennifer González Colón desde que asumieron el poder el 2 de enero. Esta primera carta la firma Carlos Rivera Justiniano, secretario auxiliar de la Gobernación y Asuntos Legislativos. No olvidemos que este es el asesor legal que hemos visto, incluso en la vista de confirmación del propio secretario del Departamento de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, del que vamos a hablar en el contexto del caso de Esencia. Y en esta carta se dice: confirmamos el recibo de la información con una notificación del trámite realizado. No hay la menor duda que la información se recibió y la recibió el asesor legislativo y el asesor legal de la Fortaleza. Y así se lo indica al presidente del Senado. Tomás Rivera Schatz le había enviado la información. En vista de lo anterior, el informe fue aprobado por el Senado, mas no aún por la Cámara de Representantes. Es de aplicación la citada disposición. La ley es clara. El plan de mitigación
adaptación y resiliencia al cambio climático quedó aprobado porque a pesar de haberse aprobado en el Senado, la Cámara no actuó. Debe procederse conforme a la ley. No importa que la Cámara no haya actuado. Está aprobado por el cuerpo hermano. Y Tomás Rivera Chats dice que la disposición reglamentaria es que se lo tiene que referir a la fortaleza y la fortaleza hacer lo que tiene que hacer si es que no lo va a firmar o lo va a firmar. Pero tiene que actuar. Yo creo que esto es tan de aplicación a otros casos y voy a hablar solamente de uno. Nosotros aquí hemos traído información de cómo, a base de la ley de transparencia, de las enmiendas que aprobó Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez en la Cámara, que lo baja por descargue, Tomás Rivera Chats, que también lo baja por descargue y que nunca aprobó, nunca, una sola vista pública para discutir las enmiendas a la ley de transparencia, que como sabemos hacen más difícil la posibilidad que obtengamos información pública, tanto los que nos dedicamos a hacer el trabajo de investigación a base de información pública, como los ciudadanos que van a solicitarla, cualquier persona. Y una de las discusiones interesantes fue cuando la oficial de prensa de la Fortaleza le dijo a un colega periodista, en el caso del Centro de Periodismo Investigativo, que lo que había colocado como un hecho cierto en un comunicado de prensa, que tiene que ver con que esa ley y esas enmiendas vinieron a subsanar los problemas que tenía la ley de transparencia del 2019. Había sido sencillamente un copy and paste, copiar y pegar de cuando se hizo el proyecto de ley de Tomás Rivera Chats. Se decía lo que se decía en la exposición de motivos, que ella no le constaba, obviamente, que si tenía alguna otra pregunta, que fuera a los autores de la medida. Así gobierna el gobierno de Tomás Rivera Chats y Jennifer González y Carlos Johnny Méndez. No es un invento de un escritora puertorriqueña que creó una parodia alrededor del gobierno y de la ejecución del gobierno de Jennifer González. Esas son las respuestas. Y las respuestas hoy en relación al informe de cambio climático es idéntica. No lo recibimos basado en mentiras. Y salió el que obviamente está buscando cualquier traspié de la fortaleza que dirige Jennifer González Colón como gobernadora electa, en salirle al paso y decirle a la gente lo que está diciendo la gobernadora no es cierto. Lo que está diciendo la fortaleza no es cierto. Porque el problema de Tomás Rivera Chats cuando dice esto es que aunque lo quiera arreglar después porque se contente con la gobernadora, porque le confirman a alguien que él quiere en el Ejecutivo o hacen lo que quiera, el problema es que Tomás Rivera Chats después no lo puede arreglar porque ya es tarde. Porque eso es lo que se queda, lo que la fortaleza contesta. Y que él lo hace porque él no va a perder la oportunidad de decir, aquí el malo no soy yo. Ahora, vamos al nitty-gritty del asunto del cambio climático. Porque ahora vamos a hablar de un esfuerzo, de un proyecto de ley, de un proyecto de construcción que a todas luces cualquier científico que se respete y se siente a dilucidar la información técnica que ha bajado desde el primer momento, incluso en vistas públicas el año pasado, en que el proyecto Esencia es parte de la discusión pública porque los inversionistas billonarios así lo han querido, porque han comprado no solamente intervenciones en podcast, porque han comprado a través de las relaciones públicas aquellos medios tradicionales donde pueden colocar su voz
Lo que no está definitivamente cuestionado es el impacto que este tipo de proyectos tiene en lo que se conoce como el cambio climático. ¿Y dónde ha estado Tomás Rivera Schatz con relación al proyecto Esencia? En ningún sitio, porque él también recibe dinero de Roberto Ruiz Vargas, uno de los socios de Three Rules, que es la corporación creada en Puerto Rico en el 2022 para hacer todo el desarrollo y buscar los inversionistas, los billonarios como de Rubén Brothers, para crear ese proyecto, para empezar a comprar las propiedades que han comprado, sobre 80 lotes, incluida una del expresidente del Senado del Partido Popular, Antonio Fajardo Zamora, y así sucesivamente. No hablan de eso tampoco, porque él quiere utilizar el extremo de la mentira que le dicen de Fortaleza y le contestan a una periodista para decir que él está diciendo verdad. Falso. Tomás Rivera Schatz no puede hablar del proyecto Esencia porque le dan chavito. No se los devolvió. Ahí están los donativos que están en la oficina del Contralor, que nosotros los hemos sacado desde el día 1 que estamos investigando Esencia. Y ustedes me dirán, Carmen Enita, es Navidad. Sí, es Navidad. Lo que pasa es que no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque en plena Navidad el gobierno de Puerto Rico no solamente le contestan falsedades a una periodista en relación al informe de cambio climático. El día 23 de diciembre, el último día de trabajo de los servidores públicos, que las agencias estaban abiertas, el Departamento de Permiso, la Oficina de Permisos, que está dentro del Departamento de Desarrollo Económico, trabajó para darle el visto bueno a la evaluación ambiental de Esencia. Cuando yo vi la nota, y tengo que decir que fueron varios colegas los que sacaron la historia, pero quien primero destacó el asunto fue Mariana Nogales, que está trabajando, porque así es que trabaja la gente de maneras distintas, aun cuando no están en la legislatura de Puerto Rico, en el caso de Mariana Nogales. Mariana Nogales sacó la información precisamente destacando cómo un día como el 24 de diciembre emitieron el aviso público que fue colocado en lo que le exige la ley en un edicto en el periódico El Nuevo Día. La determinación de cumplimiento ambiental para una declaración de impacto ambiental. Cuando yo lo vi, recordé sobre todo todas las veces que administraciones del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular en año electoral pierden el incumbente y hacen un paquete de nombramientos en el mes de diciembre antes de que se acabe la sesión, o aprueban incluso hasta emisiones de bonos. Y en ese caso siempre tengo que recordar, además de los nombramientos, que casi siempre son judiciales, agencias públicas, juntas, etcétera, lo que hizo Luis Fortuño cuando aprobó en diciembre del 2012 que había perdido la elección contra Alejandro García Padilla, un préstamo que le daba la posibilidad a la organización donde trabaja la que vende galletas a través de los anuncios de los huracanes, el ecoexploratorio, un préstamo de $250,000 que nunca se repagó al Banco Gubernamental de Fomento. Hablando del cambio climático. Por eso es que esos detalles, yo siempre les digo, ponlo en la nevera. Porque esas son la gente que se venden y que hablan de que todo está tan bien
porque ellos son defensores del ambiente y están a favor de la transparencia. Hay que ver de qué transparencia. Y obviamente cuando vi la notificación, recordé, caramba, es tantas veces que lo hemos visto. Yo quiero empezar por el Jaime Green Morales, director de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental. Recordemos que está en la Oficina de Gerencia de Permisos. Me dicen que Jaime Green Morales trabajó en la Junta de Calidad Ambiental. Un buen PNP, sí. Me dicen que no solamente es un buen PNP, sino que es un burócrata al servicio de lo que diga su partido cuando son gobierno. Que esta determinación no es la aprobación de la DIA como se conoce la Declaración de Impacto Ambiental. No lo es. Tiene que haber un proceso ulterior para que esa declaración sea aprobada final y firme. Pero esto le abre la puerta bien grande a que esa DIA sea aprobada. Que lo que a nosotros nos pareció más importante en esta etapa de la investigación, porque yo creo y quiero que tengan bien claro lo siguiente. Es tan grande la declaración y la evaluación ambiental de un proyecto como este que nosotros hemos escrito por lo menos 5 historias antes que esta. Porque recuerden que en octubre del 2024, entre agosto y octubre del 2024, empezaron a fluir en el tracto de OCPE toda la información que tenía que traer el proponente, Cabo Rojo Land Acquisition, el diseñador y quien gestiona todos estos permisos en OCPE, Ricardo Álvarez Díaz, arquitecto de la firma que tiene a su cargo ese trabajo, incluso el diseño, Álvarez Díaz y Villalón. Y cuando nosotros trajimos eso el 2 de febrero del 2025, le dimos todo el cuadro que traía esa evaluación en el contexto de la Declaración de Impacto Ambiental que estaba haciendo el proponente exclusivamente con relación a lo que habían descubierto desde el punto de vista de los artefactos culturales. Todo el impacto que podía tener en el área, en aquellos yacimientos arqueológicos, etc. Así es que han sido de un volumen tal que la información hay que traerla por partes porque créanme, es mucha. Cuando vemos los tomos de 8.500 pliegos, estamos hablando que son 16 tomos, en total 8.500 pliegos. Hay tomos que tienen sobre 1.000 pliegos. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay los estudios de tráfico que se hicieron, los estudios, yacimientos arqueológicos, artefactos culturales, todo lo que tiene que ver con el análisis de los humedales, de la flora, de la fauna. Así de grande es, porque estamos hablando de un proyecto que va a impactar sobre 1.000 cuerdas de terreno. Y lo más importante, también para definir desde el primer momento de nuestra conversación hoy, lo que tiene que ver con ese impacto es la descripción que finalmente queda en este tracto ante la OCPE como lo que va a impactar ese proyecto. Y se los quiero leer antes de continuar. De las 1.373 cuerdas restantes, la cabida es de 1.549 cuerdas, de las cuales, según el proponente, 176 cuerdas fueron establecidas como bienes de dominio público terrestre. Ahí no se puede construir. Según el deslinde del 12 de mayo del 25 del Departamento de Recursos Naturales.
De las 1.373 cuerdas restantes, se estima que 313 cuerdas se preservarán en su estado natural y las 1.060 cuerdas restantes, o 77%, serán impactadas de alguna manera por las actividades de la acción propuesta. Este impacto, la parte proponente lo desglosa en 286 cuerdas ocupadas por estructuras y construcción impermeables y 775 cuerdas sin estructuras y permeables, desglosadas como áreas de paisajismo, 348 cuerdas, establecimiento de corredores naturales ecológicos que corresponde a áreas a impactar por actividades de construcción, 243 cuerdas que luego van a ser restauradas, y campos de golf, 184 cuerdas. Y les digo que es importante saber esto en este momento. ¿Saben por qué? Porque una de las discusiones que vamos a tener, yo espero tener mañana con ustedes con relación a otro extremo importante, que es una carta del Departamento de Recursos Naturales que está contenida en uno de los tomos, que establece punto por punto la contestación de los técnicos y expertos del departamento sobre los cuestionamientos que tiene al proponente, a base de una carta que le trajo el proponente, el arquitecto Ricardo Álvarez Díaz, cuestionando incluso las determinaciones y los cuestionamientos del Departamento de Recursos Naturales sobre su expertise en extremos puntuales de los impactos que va a tener este proyecto en el área y que son de total competencia de la agencia experta. Y eso es importante porque yo escucho a gente diciendo, no, pero si el departamento lo va a endosar, es posible que lo haya endosado ya en esta evaluación preliminar. El problema es que hay que hacerse dos preguntas. ¿Quién lo endosó? ¿El secretario por sus pantalones? Porque ahí hay información del Departamento de Recursos Naturales, de los responsables servidores públicos de esa agencia experta, los recursianos, como se hacen llamar ellos, que hicieron el trabajo que tenían que hacer y le están cuestionando al proponente. Y atravesado a todo esto, porque es en parte lo que quiero hablar con la licenciada Santiago, senadora, que la voy a llamar ahora, están los donantes del Partido Nuevo Progresista, William Bennett, Roberto Ruiz Vargas y Ricardo Álvarez Díaz. Y fíjense que hablando del proponente, yo les tengo que decir Cabo Rojo Land Acquisition, pero quien comparece como persona natural y jurídica es Ricardo Álvarez Díaz, que es el que firma las cartas. Amén. De lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en medio de las vistas, a Roberto Ruiz Vargas, que compareció a las vistas también con William Bennett. De hecho, esta es una carta del CPI, esto es una foto del CPI de William Bennett, el día que estaba en la vista, y también los colegas del CPI estaban allí y tomaron esa foto. Esos son donantes del Partido Nuevo Progresista. Vamos a llamar a la senadora Santiago porque su interpretación de lo que ocurrió el día de Nochebuena tiene que ver también con el inversionismo político, que nosotros se lo vamos a traer con evidencia, como se lo trajimos con evidencia el viernes cuando escribimos por primera vez sobre esa notificación de cumplimiento ambiental. Porque lo más importante es descubrir en todo el volumen de pliegos lo que queda como rastro en un tracto desorganizado en la agencia, que tiene que ser a propósito, estoy segura, desorganizado y que, si usted quiere, en el caso nuestro, que somos periodistas y queremos acceder a la información porque entendemos que ustedes tienen derecho a saber,
para poderla descubrir. Tiene que estar como estuve yo, entre el viernes y ayer, 14 horas, encima de los documentos. Porque así de difícil se la hacen. Vamos a hablar con María de Lourdes Santiago, que nos está hablando. Saludos, licenciada, y bienvenida a Bonita Radio. Muchos saludos a ustedes y muchas felicidades y cosas buenas en el 2026. Muchas gracias. Bueno, la Navidad está pasando y nosotros empezamos a tratar de dilucidar lo que hizo OCPE el pasado día de Nochebuena, notificando este cumplimiento ambiental que obviamente abre la puerta para aprobar la DIA finalmente. En el caso del proyecto Esencia, usted tuvo una comparecencia pública a través de sus redes con información que básicamente le establece a los que la leen, y obviamente los periodistas somos parte de ese grupo, que usted entiende que esto es parte del inversionismo político del Partido Nuevo Progresista en este caso, y sobre todo hace unos cuestionamientos que usted trajo en su momento con relación a el proyecto Esencia, cuestionándole a la autoridad de acueducto. Yo quisiera que empezáramos con el planteamiento del inversionismo político atado a esta decisión. Bueno, sobre eso tú has hecho un excelente trabajo documentando que hay constancia de aportaciones políticas de personas vinculadas al proyecto en distintas capacidades, a candidatos, candidatas e institucionalmente al Partido Nuevo Progresista. Entonces, por supuesto, deja un mal sabor el que un proceso tan atropellado se dé cuando precisamente los favorecidos son personas que han afirmado su lealtad financiera al partido que está en el poder, a quienes tienen la facultad de conceder los permisos y de tomar determinaciones como la de cumplimiento ambiental, que se realizó de una manera muy irregular, según han podido constatar las personas que han tenido acceso a más documentación, porque falta información en las redes, contrario a lo que suele ocurrir en otros casos. Sí. La documentación completa no está disponible en el portal de OCPE, pero aparentemente no se incluyeron como anejos documentos que habían sometido varias de las personas opositoras al proyecto. Este fue un proceso en el que, aún de manera atropellada, en las vistas públicas que se dieron en Cabo Rojo participó mucha gente. Entonces es el desbalance entre la información científica, la gente que sabe, la gente que conoce las comunidades, y en el otro lado, llevándose la mejor parte, la gente que no tiene conocimiento especializado sobre el tema, sino una gran influencia documentada con las aportaciones al Partido Nuevo Progresista y sus candidatos y candidatas. Y me parece que esa es una explicación bastante clara, una justificación desde el punto de vista de campaña y de aportaciones a lo que estamos viendo en el trámite de Esencia. Nosotros trajimos hoy precisamente para irnos al tema de la autoridad de acueducto, que nos parece que es puntual con relación al proyecto. La coincidencia o casualidad de que una de las personas que acude en búsqueda de información o a cuestionarle a las agencias, entre OCPE y al Departamento de Recursos Naturales, sobre los cuestionamientos que tienen los expertos de ambas agencias relacionados con los permisos, pero sobre todo con el cumplimiento ambiental, es uno de esos donantes, Ricardo Álvarez Díaz, que es el diseñador y quien gestiona todos los permisos en OCPE. Y casualmente descubrimos que uno de esas aportaciones, no solamente él, sino otro de los socios de Tree Rules, que es la corporación que hace el proyecto de inversión, comprando tierras, etcétera, se da el 10 de abril, el día que la gobernadora tuvo una recaudación de fondos para celebrar los 100 días de esta administración. ¿Es casualidad o realmente es parte de lo que se llama inversionismo político? Como reza la frase famosa del Wenceslas Hales,
Sí. En aquel caso sobre Sí. los jueces, creo que le aplica a todo el mundo. No se puede ser tan ingenuo como para creer lo que nadie más creería. Las aportaciones se dan además en el momento en que se están generando los cuestionamientos científicos, los de las personas especializadas en el tema, a este proyecto. Así que, ¿verdad? 2 más 2 son 4, no importa quién lo diga. Y finalmente, yo quiero ir directamente a lo que es también parte de nuestra investigación hoy, que el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado le dice en una carta a Ricardo Álvarez Díaz que va a acceder esa agencia a hacer estudios para tratar de buscar el agua que no suple la planta de filtración Betances en Cabo Rojo. Esto también se da después de esa aportación económica, pero sobre todo después que hay expertos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que dicen que no hay manera que o se hace una planta de tratamiento nueva o se amplía la capacidad y se rehabilita la planta de filtración Betances de que el agua se pueda utilizar y no afecte no solamente a las comunidades existentes, sino que sea incapaz de suplirse el líquido para el proyecto. Pero usted hace una afirmación el viernes que me parece importante, de que usted le pidió información a la Autoridad de Acueductos. Primero, ¿cuándo fue que usted le solicitó información sobre ese asunto? En el 2024, utilizando el mecanismo de petición de información Uh-huh. avalado por el cuerpo, desde mi oficina del Senado, le hicimos un requerimiento a la AAA, Uh-huh. enfocándonos en el tema del agua. La AAA nos contesta lo siguiente. Okay. Según la propuesta de Esencia, ellos dividen en 3 renglones las necesidades de agua. La Uh-huh. principal, que es la que haría operacional las residencias, las 500 habitaciones, etcétera, del hotel, son 1.252 millones de galones de agua al día. Exacto. Eso equivale a lo que consume toda la gente que vive en Cabo Rojo. Una tercera parte del consumo es ese que Esencia reclama para sí. Pero no es lo único. Eso es para que salga agua del grifo en esos espacios habitacionales. Para servicios sanitarios se necesitan 850,000 de galones de agua que se añaden a esos 1.252 millones de galones. Y para el riego de los campos de golf y las áreas verdes se necesitaría 2.4 millones de galones. Y es importante subrayar esto porque por verde que sea un campo de golf no Claro. es un espacio de conservación. Uh-huh. Necesita de hecho mucho mantenimiento y tienen un consumo escandaloso de agua, los campos de golf. Le preguntamos entonces a la autoridad, ¿y de dónde va a salir el agua? Y lo que nos dice la AAA es que en la propuesta de Esencia se han identificado, si mal no recuerdo, son 5 pozos 5 en Uh-huh. todo el área que cubre la propiedad. Pero que Acueductos y Alcantarillado, y por eso ahí viene la carta a la que tú haces referencia, al momento en que nos contesta la petición de información, ellos no han visto los pozos, ellos no saben cuánta agua produce Uh-huh. y ellos no saben la calidad del agua. Lo de la calidad del agua es importante porque Boquerón, toda esa área aledaña a Esencia, es parte de un área de planificación especial porque tiene una diversidad ecológica asombrosa. Y cuando se aprobó el plan de manejo para esta zona, es un documento del 2008, se dice, y te lo voy a leer textualmente del documento, Muy bien. debido a la aridez del terreno y a la escasa precipitación en el suroeste de Puerto Rico, existe poca recarga hacia el acuífero. Ante esa situación, no existe potencial alguno para desarrollo adicional de aguas subterráneas cerca de la costa. Por otro lado, dice el plan, el agua subterránea que se encuentra en los depósitos cerca de la costa es salobre. Esa es la página 15 del plan de manejo para el área de planificación especial del suroeste, sector Boquerón. Estas son palabras del Departamento de Recursos Naturales. Exacto, que no hay manera, en otras palabras. Que no hay manera, con el agravante, porque es que se sigue complicando. Uh-huh. Dependería en todo caso
esencia de agua que ya provee a los municipios aledaños. Me refiero no solamente a Cabo Rojo, sino, por ejemplo, el distrito de riego del Valle de Lajas, que debería ser un lugar mucho más utilizado para asegurar nuestra soberanía alimentaria, pero esos son otros 20 pesos. Otra represa Luquetti, que produce 6 millones de galones de agua al día. O sea, no hay con qué. Los agricultores y las agricultoras han planteado la siguiente planificación, la siguiente preocupación. En la medida en que se hinquen más pozos, contrario a lo que sugiere el plan de manejo, la salubridad afecta no solamente al pozo nuevo, es que tiene un efecto sobre el agua que ya se recoge de fuentes subterráneas y puede causar que en espacios que hoy dependen de pozos subterráneos para proyectos agrícolas, por ejemplo, también se promueva la salinización por algo que está pasando en Cabo Rojo, ¿no? Parte del eslaboramiento del sistema hídrico de la zona suroeste. Así que esta no es una preocupación menor y de hecho la comunidad de combate lleva 30 años que un día tienen agua y el otro quizás y el otro no. Estamos hablando de un lugar donde ya hay unas preocupaciones muy serias, muy longevas, literalmente 30 años, con el tema del recurso agua. ¿Cómo es que el Estado está dispuesto a aprobar un proyecto que va a ser como un pequeño municipio, porque están las casas, están los hoteles, va a haber escuelas, centros comerciales, campos de golf, áreas recreativas, sin contar con el agua suficiente, a sabiendas de que no se le puede proveer de las fuentes de las que ya depende la gente, los puertorriqueños y puertorriqueñas, y es muy probable que el agua que se extraiga de los pozos no sea suficiente, no sea de calidad adecuada, o su explotación pueda tener un efecto nocivo sobre los proyectos de los municipios cercanos. De hecho, en la carta del 15 de julio del 2025, el presidente actual de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no da información de los pozos, a pesar de que dice que todo está bien con los pozos. Pero no hay información, y en el trato, hasta el momento que hemos visto en OPE, no hay nada relacionado a los pozos. Pero lo que dice que va a viabilizar es utilizar el agua del Valle de Laja, de la planta de filtración de Laja. Que dejaría desprovista a todas las comunidades residenciales y a los proyectos agrícolas. Entonces hay que preguntarse qué lleva a estas personas a pensar que ese es un precio que debamos pagar los puertorriqueños y las puertorriqueñas. O sea, se queda la gente nuestra sin agua para que Esencia tenga unos campos de golf bien bonitos y un centro comercial muy lujoso y cientos de residencias espectaculares para veraneo de extranjeros. Eso es lo que está en el corazón de esta controversia que, de nuevo, Carmen, y como has hablado en muchas ocasiones, es que todo está conectado a todo. Este es el proyecto del Puerto Rico sin puertorriqueños. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿cómo es que en momentos en que es más aguda que nunca la crisis alimentaria, que es una crisis la que hay en Puerto Rico, cuando un país produce menos del 15% de la comida que su gente lleva a la mesa, esa es una situación crítica? Y sin embargo, no sé si te has fijado que el tema de producción de alimentos está ausente del discurso del régimen de González Colón. Ausente, no existe. Pues claro, porque la prioridad no es esa, la prioridad es destinar los recursos que tenemos para iniciativas como la de Esencia. Y lo mismo vemos en otros espacios, ¿verdad? Uno dice, caramba, ¿cómo es que en Roosevelt Roads nadie había hecho nada y tienes todas esas cuerdas de altísimo valor que no están accesibles para la comunidad, para nadie? Bueno, pues por ahí venía la militarización, ¿no? Entonces, pues si se hubieran hecho cosas allí, esa remilitarización no habría sido posible. Lo mismo estamos viendo en Esencia. Un desarrollo pleno de la agricultura en esta zona, en el Valle de Laja, que está designado como valle agrícola por legislación, pero que muy por debajo del radar. Y este es un tema importante, Carmen Enid, porque viene por ahí el proyecto de Fortaleza que pudiera acabar con el programa de fincas familiares. Al Valle de Laja se le han ido quitando 5 cuerdas aquí, 5 cuerdas allá, por virtud de intervención legislativa.
Eso ha pasado en los últimos años. Este cuatrienio no ha habido proyectos de ese tipo, los ha habido en proyectos anteriores. Y claro, en la medida en que se empobrezca ese patrimonio del país, que es esa designación de zona agrícola para llevar comida a nuestra mesa, en la medida en que eso se vaya debilitando y se vaya empobreciendo, se le facilita el camino a proyectos como Esencia. ¿Le parece que va a pasar algo en la legislatura con relación a esto? ¿Habrá alguna resolución de investigación? ¿Tienen algo en el radar sobre eso? No, nosotros radicamos una resolución de investigación empezando el cuatrienio. Ah, claro, empezando el cuatrienio. Y no se ha discutido. Y no pasó nada. Nadie quiere mirar a Esencia. Claro. Por las razones que sabemos, ¿verdad? Por las razones que están ahí. Ojos que no ven, corazón que no siente, y mientras tanto se pone en peligro la disponibilidad de agua para miles y miles, decenas de miles de personas en Puerto Rico. Muchas gracias, licenciada. Seguimos. Muchas gracias a ustedes, felicidades. Felicidades. Gracias por el trabajo. Vale. Bueno, vamos, aparte de lo que dice María de Lourdes Santiago, yo quiero traerles lo que es una evidencia que se sostiene en la documentación que nosotros vimos en por lo menos 5 tomos. Me voy a coger más tiempo, me perdonan, pero obviamente quiero completar solamente una parte ínfima de lo que trae toda la información que está contenida. Y yo quiero que ustedes sepan que es bien importante también destacar que el informe que tuvo OCPE a bien hacer para aprobar esa evaluación ambiental todavía no está colgado en ninguna parte, que obviamente es lo que nos dice cómo se subsanaron, si se subsanaron todos aquellos cuestionamientos que tuvo la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el propio Departamento de Recursos Naturales, más allá de la carta que le haya enviado en contestación a Ricardo Álvarez Díaz, el propio secretario del Departamento de Recursos Naturales, porque le envió una carta que la vamos a discutir mañana, diciéndole todo lo que supuestamente el departamento estaba haciendo mal a base de la información de declaración de impacto ambiental que él le había sometido al departamento. Este proyecto fue revisado. Sí, fue revisado. Vamos a quitar una casita aquí, vamos a quitar otra casita allá. No vamos a impactar supuestamente los humedales. Todo eso está contestado por el Departamento de Recursos Naturales, que tengo que decir que no hay persona que firme ese documento. Yo me imagino por qué. Me imagino que el tracto estará de alguna manera en quiénes son los que intervienen, el oficial de permisos, etcétera, pero me imagino que o le sacaron la firma, no quieren establecer quién lo dijo, porque esos son los problemas que va a tener el secretario cuando le vengan a cuestionar por qué tú le hiciste eso a un donante y a varios donantes del Partido Nuevo Progresista. Porque el secretario no puede tener control de lo que quieren hacer bien los servidores públicos que trabajan en el Departamento de Recursos Naturales, que son los que saben cuáles son las leyes y reglamentos que violentan este tipo de proyectos. Pero de eso es súper amplio, vamos a hablar mañana. Pero hay una parte importante que incluso se la traje a la licenciada que tiene que ver con el inversionismo político. Vamos a empezar con Ricardo Álvarez Díaz y Cristina Villalón. Es tan vieja la comparecencia pública de estos dos personajes en el mundo del inversionismo político como el 11 de septiembre del 2024. Fueron parte del comité que gestionó una recaudación de fondos para Jennifer González Colón en Washington, de camino a la fortaleza. Fíjense quién más estaba. Fernando Gil Enseñat, sí, aquel director de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Alfredo Martínez Álvarez Jr., ese es el yerno, nada más y nada menos que del expresidente del Senado, Antonio Fajardo Zamora. Cristina Villalón y Ricardo Álvarez Díaz, nada más con el testigo.
Los mismos que hoy tienen a su cargo el diseño y la gestión de los permisos de este proyecto. ¿Cuánto fue que le donó Ricardo Álvarez Díaz el 10 de abril, el día del famoso fundraising de Acompáñame en mis primeros 100 días? Ricardo Álvarez Díaz a la gobernadora, 1,000 pesitos. No sé si fue. Importante, no sé si fue. Lo que sí puedo decir es que está registrado en la oficina del Contralor el donativo. El también inversionista Roberto Ruiz Vargas también participó de donativos en medio de la aprobación de esta evaluación ambiental. Recordemos que la presentaron en agosto-octubre del 24 y los trámites vinieron a darse cuando nosotros los descubrimos y públicamente sacamos la investigación el 2 de febrero. Fíjense cuándo fue que participó económicamente Roberto Ruiz Vargas. A Jennifer González el 10 de abril también dio chavitos el día de celebrar los 100 días. A Carlos Johnny Méndez, a Virgilio Rivera, el alcalde de San Germán. Estos son los donativos. William Bennett, interesante William Bennett, a diestra y siniestra, entre el 2024 y el 2025, los mismos días en que Roberto Ruiz Vargas le dio dinero al Partido Nuevo Progresista y a Carlos Johnny Méndez. 29 de junio del 25 y 19 de junio del 25. Y fíjense lo que pasó cuando Ricardo Álvarez Díaz le envía una carta al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados el 11 de julio del 2025. Y esta es la respuesta del presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ¿Por qué? Porque cuando Ricardo Álvarez Díaz le escribe el 11 de julio, es para cuestionarle y darle información sobre lo que todo el mundo sabe de las necesidades de realizar trabajos conducentes para aumentar la capacidad de la planta de filtración Betances. Lo que todo el mundo sabe es que esa planta desde el día 1 no da abasto. En esta carta, y lo establece claramente en esta contestación del 15 de julio el presidente ejecutivo, Ricardo Álvarez Díaz le solicitó una evaluación adicional a mayor escala de otras alternativas con sistemas aledaños, como es la planta de filtración de Miradero y la de Lajas, entre otras, que redundan en fortalecer el abasto de agua en la zona en beneficio de las comunidades de Cabo Rojo. Fíjense cómo lo disfraza. Es para ayudar a las comunidades de Cabo Rojo, no, es para ayudar a Esencia, para poder hacerlo como ellos lo quieren hacer. Y además lo informó del estatus de evaluación para la construcción de pozos de prueba y de monitoreo como alternativas para suplir el caudal del diseño del desarrollo. Dice el presidente: inicialmente podemos estipular, según ha sido documentado en pasadas comunicaciones, que la planta de filtración de Betances no posee la capacidad para suplir la demanda de agua propuesta. Sobre la viabilidad de realizar trabajos conducentes en aumentar su capacidad, solo resta establecer las acciones requeridas para la creación de ámbitos de trabajo. Por otro lado, es importante incluir a la Autoridad de Energía por ser la entidad que regula la entrega de aguas crudas a nuestras instalaciones en el cuadrante del suroeste. La línea específica sobre también hacer trabajos
para aumentar la capacidad de la planta de filtración de Betance está ahí, a costa suyo y mía, del pueblo de Puerto Rico. Porque aquí no dice que Esencia va a ser la planta de filtración nueva, que Esencia va a pagar los estudios. No. Esta es la entrega del presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la entrega total para que el desarrollador pueda hacer lo suyo. No, para que el donante pueda hacer lo que quiere hacer. Pero es más claro. En esa misma carta dice el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados: en términos de su solicitud de evaluar sistemas de servicio aledaños que puedan reforzar la masa de agua necesaria para el proyecto y las comunidades aledañas, la autoridad está en la disposición de poder realizar los mismos, entendiéndose que podrían surgir alternativas reales y viables para cumplir con el propósito anteriormente indicado. Los estudios para realizarse por su naturaleza y ámbito son abarcadores, por lo que conllevará un tiempo adicional para completarlos. Y de esta manera, poder establecer la combinación de las acciones requeridas para lograr reforzar el servicio en la zona. Finalizados estos, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados le comunicará al desarrollador para su correspondiente evaluación. Es decir, esta es la entrega total del gobierno de Jennifer González a un donante del Partido Nuevo Progresista y de sus campañas, que le está escribiendo en medio de que ya ha habido correspondencia y comunicación con el Departamento de Recursos Naturales, pero sabe que el mayor problema lo tiene en la Autoridad de Acueductos, porque ya la autoridad dijo que no era viable, no es posible utilizar esa fuente para suplir el agua. No solamente dejan sin agua a Cabo Rojo. Lo que ocurre hoy, ya ustedes escucharon lo que la propia autoridad le ha dicho a la legisladora, la senadora, portavoz del PIB en el Senado, María Lourdes Santiago, que lo hemos visto y lo han dicho los científicos que comparecieron a las vistas, la gente del Colegio de Mayagüez, también certificados, todo el mundo lo ha dicho, las comunidades lo han dicho porque esa es su experiencia. Es que ahora quieren secar a Lajas, quieren secar el Valle de Lajas. Todo porque es un donante y son donantes del Partido Nuevo Progresista. Esto nadie se lo inventó. Ahí está la evidencia. ¿A cuenta de qué? El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la gobernadora Jennifer González Colón siguen comprometiendo dinero público para hacerle los estudios a un proponente billonario en el caso de Rubén Brothers, que está poniendo el dinero, alegan $2,000 millones, que tienen créditos contributivos por 497 millones en una fase y en una primera fase sobre 400 millones más. Gracias a Pedro Pierluisi y a Jennifer González Colón. Pero van a utilizar el dinero del pueblo para hacer los estudios y seguir empujando el proyecto. Esa es la evidencia. Eso fue lo que dijo el presidente ejecutivo cuando le escribió bien cariñosamente al arquitecto Álvarez Díaz, que lo felicita, pero no dice nada con relación a lo que es la experiencia de los pozos a los cuales le dio permiso para hincarlos el Departamento de Recursos Naturales. Este pliego, estos pliegos de 8,500 y pico, traen lo que nosotros vamos a discutir mañana con mucha información, porque hay una gran respuesta
del Departamento de Recursos Naturales sobre esta carta que le emitió el arquitecto Álvarez Díaz al secretario del Departamento de Recursos Naturales el 7 de junio del 2025. Y esta carta fue contestada el 10 de septiembre del 25, punto por punto, sobre 30 páginas, de todo lo que argumentaba en esta carta al secretario el 7 de junio, Ricardo Álvarez Díaz, que lo hace a base de lo que ya había contestado o traído el proponente a base de lo que el DRNA había emitido entre el 5 de marzo y el 16 de junio, o realmente el 28 de abril, porque es anterior al 7 de junio, sobre lo que no cuadraba en la información que le estaba presentando el proponente. Y esto, cuando ustedes lo vean mañana, les va a dar una idea de lo que hoy el pueblo de Puerto Rico no sabe, porque trucaron con el tracto, porque no está la información completa, porque hay informes de la Oficina de Gerencia de Permisos que parecen un calco de los documentos que trajo el proponente a través de sus abogados, a base de las vistas que se dieron el año pasado en Cabo Rojo. Esto es punto por punto, sobre 60 acápites, para ir a discutir lo que el proponente le está cuestionando al Departamento de Recursos Naturales. Bien importante, ellos admiten que hay un rediseño, ellos admiten que hay trabajos relacionados a los cuestionamientos que se le hicieron al borrador de la DIA, pero le están diciendo incorrectamente lo que trajeron incorrectamente, y le están dejando bien claro que el Departamento de Recursos Naturales tiene total competencia a base de la jurisprudencia existente y de los reglamentos y leyes existentes. Y yo lo que voy a ver es cómo el secretario se va a parar en una conferencia de prensa de estas de En Récord, como se paró ayer Jan Payano, a decir que el gobierno de Puerto Rico está cumpliendo con su responsabilidad. El gobierno de Puerto Rico es mucha gente. Y cuando yo miré e hice el análisis de los documentos que están allí, en los documentos que dejaron, porque lo que están diciendo los que saben, estuvieron en las vistas y tienen toda la información de cómo las comunidades debatieron lo que trajo el proponente y lo que planteaba el proponente en torno a los impactos ambientales, sobre todo del agua, es que mucha de la información que ellos trajeron no está en el expediente. Pero lo que está allí, que yo espero que lo dejen porque miren, ya nosotros tenemos la información, de hecho, la vamos a ir descargando en la medida en que sigamos investigando. Y ahí está la primera parte, y allí está el tomo 14. Ahí está la carta, ahí en el tomo 14. Para que no lo fueran a dejar hoy sin conexión y lo fueran a tumbar, porque yo no lo dudo. Yo no dudo que vayan a hacer lo propio. Y que se vayan de vacaciones el miércoles y todo quede sin comunicación y nadie pueda bajar los documentos. Yo no lo dudo. Pero antes, aquí está la información y está sobre todo el cuestionamiento de dónde está el secretario del Departamento de Recursos Naturales. ¿Dónde está el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Waldemar Quiles Pérez, contestando lo que todo el país está cuestionando? ¿Dónde está el liderato de esa agencia en cuanto a este asunto? Porque nosotros sabemos dónde están los recursianos. Nosotros sabemos que incluso le cuestionan a OCPE la información que está trayendo a medias, porque parte de lo que pasó en las contestaciones que dio el departamento a lo que está cuestionando Ricardo Álvarez Díaz
es que no podían subir en el portal toda la información porque se excedía de la capacidad que le da ese portal para subir la información. Pero yo la conseguí. Está ahí. Y por eso la traje y le puse bien claro, mire, de esta página a tal página. Tienen que verla. Porque eso es lo que los expertos, no el casi ingeniero, secretario, no la subsecretaria o el subsecretario que deben ser igualitos como el Nelson, el que era el representante y ahora es subsecretario y que fue vigilante. No esos PNP, otros que son servidores públicos y que son expertos en la materia y no están dispuestos a sacrificar no solamente su credibilidad, a sacrificar al país por el partido político. Esa gente contestó y le dijo esencia, ¿por qué está equivocado? ¿Y por qué hacen representaciones falsas? ¿Y por qué son incorrectas las informaciones que traen? Y que no quieren traer los mapas topográficos como son. Todo eso está documentado. Y todo eso lo van a ver porque el que quiera hacer el esfuerzo, como nosotros lo hicimos por 14 horas, de entrar en todo lo que es información verificable, se van a dar cuenta de que es ese grupo de servidores públicos los que sacaron la cara por el país con la información que tenemos hasta ahora. El informe no existe, por lo menos no es público. Hay otros periodistas que lo han buscado desde el mismo jueves que tenemos la información, el mismo 24 que tenemos la información y el 26 en el caso nuestro. Nadie lo encuentra. Jan Payano, ni esta boca es mía, pero él dice que todo está bien y que nadie puede decir que el gobierno está trucando para empujar el proyecto, que todavía falta. Todavía falta, estamos claros. Y yo les aseguro que a esos servidores públicos, que la gente del oeste está haciendo lo que tiene que hacer para ir a denunciar la barbaridad que ha ocurrido con relación a OCPE y esta evaluación ambiental. Y que no se van a quedar dados. Van a hacer lo que tienen que hacer. Y estoy segura que, como va a hacer mucha gente con la ley de transparencia, en este caso va a haber muchos abogados disponibles para ir donde tengan que ir a cuestionar cómo OCPE, por debajo del radar y a oscuras, hizo esta determinación, utilizando las fiestas navideñas, esa injuria sobre ofensa, para empujar a sus donantes políticos. Y al que no le guste que sacamos la información, más vale que haga cualquier cosa por esconderse, porque nosotros la vamos a sacar, le vamos a cuestionar a las agencias. Sabemos cuál es la respuesta de las agencias, ninguna. Allí trabajan los gatilleros del Partido Nuevo Progresista de comunicadores, que nunca nos contestan, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y si hay un ejemplo de lo que logró y quiere lograr, vamos a decir quiere lograr las enmiendas de Tomás Rivera Schatz, Carlos Johnny Méndez y que firma la gobernadora en cuanto a la ley de transparencia y acceso a la información, es el de esencia. Pero lo vamos a pedir y lo vamos a buscar. Y le digo a los servidores públicos, si existe el informe, si esto no fue un capricho o un mandado de alguien de la fortaleza que logró que OCPE sacara esto, pero hay un informe que dice, ¿a base de qué? El Instituto de Cultura, las agencias, Autoridad de Acueductos, Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Recursos Naturales, endosaron esa evaluación ambiental, envíenlo. Totalmente confidencial. Si alguien conoce que ese documento existe, póngalo por debajo de la puerta. Envíelo de la manera más confidencial. No me interesa saber, lo único que quiero es que sea auténtico y autenticar el documento. Porque eso es lo que a esta hora nosotros no podemos aquilatar. Que
hicieron el secretario, el presidente ejecutivo de la autoridad, la presidenta o la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, para después que los técnicos dicen que esto no es viable, hacerlo viable en una evaluación ambiental. Y por último, estaba cuestionando o preguntando a la amiga Ivette Grajales si los donativos de alguno de estos personajes se dieron en el contexto de los PAC o Super PAC de la gobernadora. No tengo, Ivette, los Super PAC, pero fíjate lo que sí encontré. Encontré que Ricardo Álvarez Díaz, que tiene como 3 o 4 corporaciones, tiene una corporación de su... caramba, lo tenía aquí. Una corporación con su nombre, que se conoce como Álvarez Díaz Group PSC. Fíjate a quien le dio chavito el donante del Partido Nuevo Progresista. Nada más y nada menos que a Democracia es Prosperidad. ¿Y por qué es importante Democracia es Prosperidad en todo esto? Porque sabemos que esta fue la herramienta de corporación sin fines de lucro que utilizó el Partido Nuevo Progresista entre el 2023 y el 2024 para llenar las arcas de la campaña de Pedro Pierluisi, que conozco muy bien, porque aquí no solamente habían grandes donantes como Ricardo Álvarez Díaz y Federico Estuve, sino que habían jefes de agencias como aquel director de la Autoridad de Puertos que dirigían el esfuerzo. Así es que si alguien me quiere decir que el inversionismo político no existe, para muestra un botón. Ricardo Álvarez Díaz era parte de aquellos donantes que llenaron las arcas de Democracia es Prosperidad para llenar el Super PAC que creó Joe Fuentes, el amigo íntimo de Pedro Pierluisi, por el que está convicto de un delito y que le salvó no solamente la gobernación, le salvó a todos los presuntos implicados, incluido el director de finanzas de aquella campaña en el 2020, el cuñado del gobernador Andrés Guillemar Noble, que estuvieran investigados como estuvo investigada Wanda Vázquez, como estuvo investigado Julio Herrera Bellutini, entre otros. Y hablando de inversionismo político, no he hablado sobre eso, pero eventualmente hablaremos sobre eso. Los 2.5 millones que le dio posibilidad a Wanda Vázquez de pegarse a quien le llenó las arcas a Donald Trump, la hija de Julio Herrera Bellutini, y por eso hoy tiene un súper acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que es posible que ni siquiera cumpla un día de cárcel. Todavía no sabemos porque esa sentencia será en enero. Así las cosas, gente. Gracias por estar. No se olviden que pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo, que también lo pueden hacer en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com a través de PayPal, tarjetas de crédito. Estamos cuadrando el mes porque esta semana se acaba el mes, así es que si lo pueden hacer, agradecida por eso. También lo pueden hacer en ATH Móvil, Bonitas Radio y Periodismo 21. Y a la dirección que Rodrigo Otero Goico le da en pantalla, siempre pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Nunca se olviden que todos nuestros contenidos están en el canal de YouTube, que pueden compartirlo con el mundo entero para que se enteren lo que estamos haciendo en materia de periodismo independiente. En todas nuestras plataformas siempre hay información en la página. Por eso quisimos dejar esa historia que empezamos a publicar el viernes a través de las redes sociales, ya en un espacio donde usted puede ir y nunca se va a perder.
el contenido, pero guárdenla, ponlo en la nevera bien grande. La fecha es importante porque vamos a estar hablando de eso hasta el último día de las elecciones en el 2028. Y definitivamente que no olviden que Rodrigo Otero Goico viene por ahí con su almuerzo deportivo a las 12. El próximo lunes tenemos un proyecto de contenido nuevo. Les va a encantar, no les voy a adelantar. 6 de enero, el mejor día de regalo de Reyes. Y definitivamente, además de eso, vamos a empezar el año con una gestión importante que es el repaso del 2025, que lo vamos a publicar mañana a las 5 de la tarde, una conversación entre Brenda Reyes Tomasini y esta servidora, trayendo exclusivamente el momento en que Jennifer González juramentó y lo que ha sido su gobierno en el 2025. Así es que después de mañana cogemos un breakcito hasta el martes 7. Todo lo que puedan donar, donen antes de las 12 de la noche del 31 para ver si cuadramos caja para este mes. Nos vemos mañana a las 11 sin falta por aquí, por Esto es lo Último. Que la pasen súper bien y buen día, suavecito. Si bebe, no guíe. Importante. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.